Muy buenos días. A continuación expondré el producto académico número 3, Inter criminis en el derecho penal, el camino del delito, por el alumno John Adams y Numa Oliveira. Como introducción, el inter criminis o el camino del delito, también conocido como el grado de desarrollo del delito, lo que significa cuándo un delito se inicia y cuándo termina. Para esto tenemos dos procesos, tanto el proceso interno como el proceso o fases interna o fase externa. Asimismo, en el derecho penal existen dos figuras a saber. Uno viene a ser el derecho penal del autor y el segundo viene a ser el derecho penal del acto. Por el primero se entiende que los pensamientos, ideas, etc. no son punibles. Por el segundo, la conducta exteriorizada o comportamiento humano sí son punibles, lo que significa que para el derecho penal le interesa el derecho penal del acto, más no el derecho penal del autor. Bueno, intercriminis posee dos fases. Una es la fase interna, donde se dan los hechos impunes, y otra es una es la fase interna donde se da el proceso, donde se dan los hechos impunes, y otra es la fase externa donde se da lo punible. Al respecto, una distinción definida y pausada de cada fase del camino del delito no siempre es aplicada a todo hecho delictivo. Citamos, por ejemplo, aquellos casos en los que el sujeto activo delinque sin miramientos o como consecuencia de una reacción inmediata, en cuyo caso la fase interna le habría sido fugaz o muy breve. Bueno, vamos a hablar ahora acerca sobre la fase interna del intercrímenes. Aquí el dolo se mantiene inocuo. Hasta que no concretice una conducta externa, la fase interna del intercrimen no puede ser objeto de sanciones penales, dado que el pensamiento no delinque. Caso contrario, el derecho penal violentaría la dignidad y la libertad de la persona humana. Eso lo señala en la Constitución Política, en el artículo 2 de los derechos fundamentales de la persona, en el numeral 3, a la libertad de la conciencia y la religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas. Bueno, dentro de la fase interna tenemos a la ideación, que consiste en la imaginación, pensamiento o idea del delito. En caso de la ideación persista en la mente del autor por tratarse de un ser racional, el camino del delito continuará hacia una deliberación, o sea, hacia un segundo proceso. Ahora vamos a hablar sobre la deliberación. La deliberación viene a ser la elaboración y desarrollo del plan delictivo, es decir, es el planeamiento del delito a cometer, sea cual sea la razón, mientras esta idea delictuosa permanezca en lo íntimo de la conciencia, no da lugar a ninguna sanción, ni mucho menos adquiere relevancia jurídica alguna. Ahora hablaremos sobre la tercera parte, que es la resolución, que consiste en poner en práctica o exteriorizar el plan delictivo, dice. Básicamente es el presupuesto de todo hecho doloso, pues previamente el autor del delito se presentó mentalmente la acción delictiva, o sea, como una ideación, luego sometió a una autocrítica interna, ya sea a partir de la deliberación, para finalmente hallar una determinación mental o resolución con miras a cometerse el delito. Vamos a hablar ahora acerca de la fase externa del intercriminis. Aquí en esta fase externa se exterioriza la fase interna, o sea, los actos planeados por la persona se realizan en un mundo exterior con el propósito de cometerse el delito. Bueno, esta fase externa tiene dos partes, actos preparatorios y actos de ejecución. Vamos a hablar primero sobre los actos preparatorios. Los actos preparatorios vienen a ser actos exteriores que no consisten en la ejecución, sino en la preparación de un hecho delictivo. Son generalmente atípicos y por ende impunes. Sin embargo, de manera excepcional, el legislador penal adelantó la barrera de la punibilidad para ciertos delitos en los cuales, por cuestión de política criminal, era necesario tipificar como delito la realización de actos que, si bien no ejecutan el delito, lo preparan y ponen en tela de juicio la vigencia de la norma, ya sea inequívocamente se puede advertir su finalidad delictiva o amenazar eventualmente un bien. Esto, como se tiene en el artículo 255
que dice la fabricación e introducción en el territorio de la República de instrumentos destinados a la falsificación de billetes o monedas. Y también lo dice en el artículo 296, promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y otros. Bueno, como segundo tenemos a los actos de ejecución. Aquí en los actos de ejecución, los actos ejecutivos comprenden aquellas secuencias de iter criminis que representan la realización ejecutiva y no meramente preparatoria del delito. Dice. Una vez que el autor realizó los actos preparatorios, puede decidir retractarse sin sanción penal alguna. Esto a pesar de ya haber interiorizado su resolución criminal siempre y cuando el legislador no haya tipificado los actos preparatorios que realizó. Caso contrario, comenzará a ejecutar el delito y transitará a la siguiente etapa de la fase externa, denominada actos de ejecución. Bueno, dentro de los actos de ejecución tenemos también la parte tentativa. Es cuando la realización de los actos de ejecución no llegan a consumar el delito, sea por causas ajenas a la voluntad del autor o por su propia voluntad. En nuestro país la tentativa puede ser admitida en todos los delitos dolosos, comisivos u omisivos, a diferencia de otras legislaciones. En cambio, en los delitos culposos no existe la tentativa. Tenemos un caso, una atipicidad de un caso del expediente 29923 del 2016, raya 12. La tipicidad, encontrarse ebrio en un vehículo estacionado, no constituye delito de conducción en estado de ebriedad. Aquí, el tipo penal del delito acusado establece como acción típica que definitivamente el acusado debe haber estado conduciendo, maniobrando o operando un vehículo motorizado en estado de ebriedad, a efectos de crear el riesgo potencial tanto a la vida como a la integridad de sí y de los demás ciudadanos. La acusación del fiscal presentada en juicio no contiene ningún verbo rector del tipo penal. Lo que conduce y opera o maniobra, dice. Solo nos trae en un caso en donde el imputado se encontraba dentro de un vehículo estacionado sobre una berna del frontis de una casa. Por ello, es que el juzgador concluye que los hechos expuestos no constituyen un delito. Eso es lo que se manifiesta como atípico. Ya, el desistimiento. El desistimiento es totalmente opuesto a una interrupción o tentativa, producida por causas ajenas a la voluntad del autor, dice. Esta figura dogmática se encuentra regulada en el artículo 18 del Código Penal y señala que quien se desiste o impide se consuma lo que comenzó será sancionado solo en caso lo realizado hasta el momento sea constitutivo de un hecho delictivo. Por ejemplo, cuando una mujer que envenenó a su esposo se arrepiente y lo lleva al hospital más cercano. Los médicos la salvan la vida, pero su esposo sufre una serie de lesiones en el estómago. En este caso, la esposa responderá únicamente por las lesiones producidas y no por parricidio. Ahora, la consumación. Esta es la última fase del intercrimen. Es cuando se han reunido todos los elementos o condiciones exigidas por la figura delictiva, de que se trate también como delito perfecto, delito agotado o delito consumado. El delito está consumado con el cumplimiento total del tipo. Es decir, se trata de la plena realización del injusto que conforma el tipo penal y que tiene su razón de ser porque se produjo un desvalor de la acción y del resultado, lo que en determinados delitos supone que el estado irreversible de la lesión producida sobre un bien jurídico protegido. El agotamiento. El agotamiento es la etapa donde surge cuando el agente consigue satisfacer la intención que perseguía al idear ejecutar un hecho criminal. Al respecto, para que se sancione la conducta del autor, solo basta con la consumación y no se requiere advertir un agotamiento. Sin embargo, el agotamiento puede
de un delito puede llegar a constituirse en otro delito, aparte en el que deberá operar las reglas del concurso de delitos. Por ejemplo, quien hurta para luego vender lo hurtado, esta venta, si bien calza como agotamiento, lo cierto es que también resulta ser un delito aparte, como más o menos puede ser una receptación. Bueno, como conclusiones tenemos que el camino del delito se compone en dos fases. Una es la fase interna y otra la fase externa. Esta división permite advertir los momentos en los cuales transita el delito desde el pensamiento hasta la realidad, ideación, deliberación, resolución, y luego los actos preparatorios de ejecución, consumación y agotamiento, dice. El derecho penal no puede sancionar lo que ocurre en el fuero interno de las personas, lo contrario, significaría atentar contra la libertad individual de la persona humana. Por ello se dice que el pensamiento no delinque. El intercrimen no es plenamente aplicable a todos los delitos en el sentido de identificar de manera pausada cada escalón, puesto que existe consumación que se dan prácticamente con una interna muy breve o fugaz. Asimismo, encontramos otra excepción respecto a los actos preparatorios, pues excepcionalmente encontramos algunos de estos tipificados como delitos en la norma penal. Eso es todo.